Perfecto. Ok, entonces estamos ahí. Em, dice células gliales, sistema nervioso. Entonces fíjense que es importante partir con la siguiente tesis. Em, todas las células del sistema nervioso constituyen un conjunto de estructuras vasculares, qué sé yo, am, de células que forman cápsulas, etcétera. Pero hay dos representantes celulares esenciales, constitutivos esencialmente del sistema nervioso. Y estos son las células gliales y, por cierto, obviamente, las neuronas. Ahora bien, estas dos estructuras, tanto las gliales como las neuronas, se originan en un conjunto de células embrionarias que son los neuroblastos. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, neuroblastos, ¿qué son? Son unas células germinales del sistema nervioso. En la siguiente, fíjate, nosotros podríamos decir, dar algunos elementos que podrían ser eventualmente importantes o podrían ser destacados quizás para referirnos a la organización de estas células dentro de este sistema nervioso. Entonces podemos decir primero que todo que, bueno, este es el tubo neural, ¿verdad? El clásico tubo neural. Entonces, este tubo neural se origina, ¿verdad? Desde una estructura que es el neuroepitelio y a su vez se conserva en este neuroepitelio células germinales para permitir esta organización. Y estas células germinales, estudiantes, tal como hemos dicho al inicio, denominadas neuroblastos, ¿verdad? Van a distinguir dos poblaciones celulares esenciales. Una población de células gliales propiamente dichas y otra población indirectamente de unas células que constituyen toda la línea neuronal. Hay otro grupo de células muy curiosos que son estas células llamadas células del epéndimo o también células ependimarias, un epitelio del plexo coroideo, ya está, que forma parte de la estructura que va a dar origen al fluido cerebroespinal, y um, células que van a dar origen a un tipo muy especial de células gliales, que son las células de la microglia. Um, ahora bien, fíjense ustedes que estas células, todas ellas, tienen su origen en este neuroepitelio. Entonces, en el primer linaje, nosotros decimos estos neuroblastos van a separarse en dos subítems de células embrionarias. Los glioblastos y los neuroblastos apolares. Entonces, fíjense que en estos glioblastos, a su vez, va a haber una distinción de dos linajes, unos que se llaman astroblastos y van a dar origen a los astrocitos, y otros que se llaman glioblastos y van a dar origen a los oligodendrocitos. Por otra parte, las neuronas o estos neuroblastos apolares van a dar origen entonces al tejido nervioso. Un segundo, por favor. Acabo de entrar a clases, así que ya no podemos comunicarnos hasta después de las 11. Luego, em, por lo tanto, tenemos aquí al final un linaje de células que son células gliales y neuronas. Bien. ¿Por qué quedan estas células aquí arriba? Estas que son, que dicen aquí, células de la microglia. Porque resulta que
Estas llamadas células de la microglia van a ser células que se originan entonces en el tejido hematopoyético, en el tejido embrionario óseo, y por lo tanto quedan fuera del origen de neuroepitelio. Voy a la siguiente. Cuando clasificamos en general las células gliales, nosotros decimos, oye, estas células gliales se podrían clasificar de la siguiente manera: astrocitos, oligodendrocitos, células de la microglia, células ependimarias y células de Schwann. Ahora, si ustedes se fijan en esa tabla que preparé para ustedes, entonces las que están ahí en verde oscuro son, digamos, las poblaciones de estas células gliales. No hay más células gliales que estas, pero hay en algunos casos subdivisiones. Por ejemplo, los astrocitos como tales se dividen en dos tipos: los protoplasmáticos y los fibrosos. Los voy a ver enseguida. Los oligodendrocitos en dos tipos: interfasciculares y satélites. Las células de la microglia no tienen divisiones específicas. Las células ependimarias tienen una división muy particular, porque resulta que, voy al anterior, aquí vemos que estas son las células ependimarias, pero hay un grupo de células ependimarias muy especiales que, a diferencia de estas, se alargan y constituyen un sistema que actúa como una especie de filtro de intercambio entre el espacio del líquido cefalorraquídeo y el resto del tejido nervioso. Y entonces, en este caso, esas células ependimarias especializadas se llaman tanicitos. Y por último, las células de Schwann. Entonces, aquí quiero decir algo importante sobre ellas, porque estas células de Schwann en realidad se presentan en general hacia el sistema nervioso periférico. Bien, voy a la siguiente. Si tienen, entre paréntesis, entre medio alguna pregunta, me interrumpen simplemente y hablan con micrófono y me interrumpen. No me hagan preguntas por el chat, porque me complico tratando de o pensando que tengo que leer el chat y seguir con la clase. No, no soy tan multitarea. Bien, ahora partamos, vamos atrás de nuevo. Entonces tenemos los astrocitos. Partamos entonces con los astrocitos eh, como la primera subdivisión que vamos a establecer. Deme un segundo. En esta oportunidad voy a revisar el chat porque hay... Ah, ya, muy bien. Ok, sí, sí, me saludaban, buenos días. Estamos muy bien. Entonces, astrocitos protoplasmáticos y fibrosos. Vamos. Fíjense ustedes que la diferencia primaria entre ellos, entre los protoplasmáticos y los fibrosos, además de tener una pequeña diferencia estructural, ustedes se fijan que los protoplasmáticos son más estrellados, así, son como una estrellita, más simétricos. En cambio, los fibrosos son más alargaditos. Bueno, aparte de esta cosa estructural, digamos, un elemento muy importante de estos astrocitos es que los protoplasmáticos, fíjense ustedes, están más asociados a la sustancia gris. En cambio, los astrocitos fibrosos están más bien asociados hacia la sustancia blanca. Ok. Em, ¿Cuál es la gracia de estas células? ¿Por qué son tan importantes como células gliales dentro de este sistema? Porque, a ver, un segundo, ahí. Porque fíjense ustedes que en general estos astrocitos tienen funciones esenciales que no pueden ser reemplazadas en ningún otro aspecto por otras células. Primero, los astrocitos adultos, ya maduros, en un cerebro neurotípico, en edad juvenil, diríamos, en un sujeto que todavía no tiene 70 años, hasta 60 años, um,
tiene una fuerte respuesta asociado a mecanismos de defensa, de CD4, de tal, de toda esta macana que tiene que ver con la inmunidad y con la regulación de citoquinas y de procesos proinflamatorios, o sea, respuesta inmunitaria. En segundo término, estos astrocitos tienen una capacidad interesante para mm, metabolizar, en algunos casos, sintetizar en otros, neurotransmisores. Por ejemplo, un caso típico como asociado a metabolismo y síntesis podría ser de un astrocito que toma la molécula de GABA, ácido gamma aminobutírico, y lo transforma en glutamina, y esa glutamina la tira de nuevo hacia la neurona la captura, y entonces a partir de esa glutamina produce glutamato. Y ese glutamato puede ser convertido, ¿verdad? Mediante la glutamic decarboxilasa en GABA nuevamente y así ir produciendo el ciclo muchas veces. De modo que en realidad es interesante entender que estos células gliales participan en la homeostasis, en la regulación, en la síntesis, en algunos casos, ¿verdad?, de neurotransmisores. Por esta misma razón es que estos astrocitos pueden participar. No sé si tan indirectamente, yo creo que más directamente en la regulación sináptica, porque tú tienes la situación en la cual hay un astrocito que está abrazando una sinapsis. Entonces, viene la liberación de un neurotransmisor entre una neurona presináptica y otra postsináptica, y entonces este astrocito lo que hace es, debido a que puede metabolizar neurotransmisores y tal, y tiene mecanismos de captura, puede movilizar, en cierta manera, este ambiente intrasináptico. Y por lo tanto, bueno, actúa como una especie de regulador intrínseco al sistema. Otro elemento interesante es que estos astrocitos fabrican un conjunto de moléculas que nosotros entendemos como neurotrofinas y por lo tanto tienen factores, o sea, tienen una función neurotrófica. ¿Y qué son estas neurotrofinas, estudiantes? Estas neurotrofinas son sustancias de las cuales yo he hablado bastante, también en fisiología las he mencionado. Son sustancias capaces de estimular en algún minuto la supervivencia de otras células del sistema nervioso. Por ejemplo, eh, NGF, ¿verdad? Neural Growth Factor, FGF, Fibroblast Growth Factor, BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, BEGF, eh, Vascular Endothelial Growth Factor, etcétera. O sea que de alguna forma nosotros podemos decir, oye, estos astrocitos realmente están produciendo ciertas sustancias que se liberan al vecindario celular y pueden estimular, por una parte, a otros astrocitos, a la sobrevida celular o a una población de neuronas dentro del mismo vecindario. De modo que en este sentido, ¿verdad? Los astrocitos participan potentemente en una función de estimulación neurotrófica. A eso me refiero con el concepto de neurotrófico, que favorece los procesos de mantención de la sobrevida neuronal. Bueno, sobre la misma base, por supuesto, soporte metabólico, porque este concepto de soporte metabólico está asociado a este concepto de homeostasis de neurotransmisores. Asimismo, ¿verdad? Los astrocitos también pueden participar en conversión, por ejemplo, de glucógeno a glucosa y pueden participar también alterando indirectamente la concentración de ciertos iones en el ambiente sináptico y en el vecindario del tejido nervioso. Por ejemplo, iones cloruro, iones sodio, potasio. Ok. Y a eso se refiere el punto siguiente, que es la homeostasis iónica. Pero yo creo, chicas y chicos, que uno de los elementos funcionales más destacados de los astrocitos está en esta expresión, blood-brain barrier. Es decir, actúan estos astrocitos como una barrera hematoencefálica.
Repito el concepto, barrera hematoencefálica. ¿Y qué es esta barrera hematoencefálica, estudiantes? Es, en cierta forma, como una especie de aduana entre la sangre y el cerebro. Aquí me voy a tener un par de minutos. Tú dices, mira, nosotros podemos ingerir sustancias. Por ejemplo, no sé, yo ingiero café, ¿ya? Tengo mi taza de café, ingiero café. El café tiene una molécula, ¿verdad? Em, de naturaleza lipídica, que es la cafeína. Entonces, ¿el café tiene efectos sobre el sistema nervioso central? Sí lo tiene. ¿Por qué puede tenerlo? Porque la cafeína puede cruzar esta barrera entre la sangre y el cerebro. Entonces, yo ingiero el café, ¿verdad? Se absorbe a nivel digestivo y entonces la cafeína, por cierto, también pasa a la sangre. La cafeína se empieza a absorber incluso en la mucosa bucal, ¿no? Pasa a la sangre y de la sangre entonces pasa al cerebro cruzando esta barrera. Perfecto. O sea que podríamos decir que todas las sustancias que llegan al interior del tejido cerebral han tenido que cruzar la barrera hematoencefálica. Entonces, hay otra pregunta indudable, y es que ¿existen sustancias que no puedan cruzar esta barrera? Indudable. Hay sustancias que no la cruzan. ¿Y de qué depende esto? Depende de la carga eléctrica de estas sustancias y también de la naturaleza química de la misma. Por ejemplo, cuando las sustancias tienen naturaleza lipídica, cruzan fácilmente la barrera hematoencefálica. Por tanto, estudiantes, todas las drogas de abuso cruzan la barrera hematoencefálica porque están diseñadas sobre una base lipídica. En cambio, si tú tienes una estructura química que eventualmente pudiera tener una base lipídica, pero que tiene una gran carga eléctrica, esa sustancia no va a cruzar hacia el cerebro. Listo. O sea que cuando se estudia farmacología, por ejemplo, alguien dice, oye, quiero fabricar un fármaco que haga tal cosa, pero no quiero que ingrese al sistema nervioso central. Entonces, bueno, tienes que meterle algún sitio en la cual en esa molécula que tú vas a fabricar, por ejemplo, se ancle un nitrógeno y el nitrógeno pueda establecer fuertes relaciones iónicas con otros elementos químicos. Y entonces, cuando llegue a la barrera va a encontrar que esa molécula tiene una carga eléctrica alta y no la va a dejar pasar, por ejemplo. Temo que así se arregla la industria farmacéutica para diseñar compuestos que puedan o no pasar dicha barrera. Entonces, ya entenderán ustedes que así como las drogas de abuso, todas pasan la barrera, indudablemente los fármacos, denominados neurofármacos, por supuesto que tienen que cruzarla. Benzodiazepina, diazepam, lorazepam, qué sé yo, antidepresivos, fluoxetina, sertralina, qué sé yo, paroxetina, antipsicóticos, no sé qué, quetiapina, clonazepam, eh, anticonvulsivantes, en fin. Em, ok, voy a la siguiente. En esta diapositiva estamos viendo un astrocito entre medio de fibras axónicas y acá un astrocito entre medio de sinapsis. Pero fíjense que en ambas figuras, tanto en A como en B, está presente un vaso sanguíneo. Entonces tú dices, bueno, esta es la célula epitelial del vaso, ¿verdad? Eh, la endotelial, en realidad, aquí adentro circula la sangre, mismamente acá. Entonces, esta es la cavidad del vaso.
un vaso que debe tener un diámetro no superior a un glóbulo rojo, por ejemplo. Entonces van pasando las sustancias aquí. Si cruza la barrera, se bajan en el astrocito y el astrocito las deja pasar hacia distintas regiones. Por ejemplo, aquí le está pasando una sustancia, aquí donde hay un nodo desnudo. Acá, por ejemplo, le está pasando una sustancia a un oligodendrocito que está envolviendo a este axón, etcétera. Y en esta, de la derecha, vemos cómo, por ejemplo, aquí podría haber una sustancia y esa sustancia a través del astrocito está llegando a un sitio donde hay una sinapsis. O sea que esta es la pre y esa es la postsináptica y entonces aquí en el medio probablemente está dejando caer alguna sustancia que podría entrar aquí, a la pre, a la post, o podría eventualmente modular este ambiente intersináptico. Ya, voy a la siguiente. Hablemos entonces ahora de esta barrera hematoencefálica en cuanto, ¿verdad? O resumiendo esta idea, en cuanto esta barrera perdón, esta barrera puede permitir o, o no el paso de determinados elementos entre la sangre y el tejido nervioso. Ya. Entonces, como resumen, se consideran reguladores iónicos de glutamato y GABA, por lo que les expliqué de glicina, ¿verdad? Glutamato, glutamic de carboxilasa y GABA, pueden descargar glucosa a partir de microalmacenamientos de glucógeno y constituyen la barrera. Bien. Aquí, por ejemplo, fíjense ustedes qué interesante, hay un astrocito. Y acá hay una sinapsis. Entonces, ¿qué estaba explicando esta cuestión? Si ustedes se fijan, dice, por ejemplo, el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, que inicia una rápida transmisión de señales en la sinapsis. Cuando veamos sinapsis glutamatérgica, nos vamos a referir específicamente a este mecanismo. Pero observen. Entonces, ya, no sé qué. Aquí se está liberando em, glutamato, que es lo que está en verde, ahí mirando el torpedo, glutamato. Pero este glutamato, fíjate, se libera y podría ser capturado por estas estructuras proteicas de membrana que están en este astrocito. ¿Y qué son estas estructuras proteicas? De acuerdo al primer torpeo, GLT1, ¿verdad? Y esta en verdecita, GLAST. ¿Y qué es GLT1? Un transportador de glutamato llamado transportador de glutamato 1, o sea, número 1. ¿Y qué es este GLAS? El GLAS es un transportador de glutamato, pero también transporta en forma mixta aspartato, por eso se llama GLAS. Eh, eh, Glutamic aspartate transport. Entonces, transporta el glutamato hacia la célula glial y la célula glial metaboliza este glutamato hacia glutamina. Libera glutamina a la presináptica y la glutamina, mediante un sistema, ¿verdad?, enzimático, fabrica glutamato nuevamente. Ok. O sea que ahí tenemos, ahí está esta es la referencia del paper, ahí tenemos entonces una relación bastante interesante entre célula glial y glutamato, por ejemplo. Bien. Los astrocitos, porque de estas células gliales hablamos, entonces, esta imagen es solamente pictórica, referencial. Los astrocitos permiten preservar la integridad de la barrera hematoencefálica, regulan la transmisión sináptica y mantienen equilibrio iónico y metabólico. Voy a la siguiente. Sin embargo, estudiantes, hay ciertas regiones del sistema nervioso central que no tienen derechamente esta barrera hematoencefálica. Entonces alguien podría decir, oye, pero espérame, o sea, tú me estás diciendo que todo el tejido nervioso tiene mecanismos de barrera para evitar que ciertas sustancias de la sangre puedan pasar directamente al tejido nervioso sin que nadie les diga nada, pero hay otras regiones que no tienen barrera, exactamente eso estoy diciendo. Y estas regiones que no tienen barrera, estudiantes, se llaman órganos circunventriculares. ¿Está?
Entonces, estos órganos circunventriculares, estudiantes, son regiones con una vascularización, es decir, con una ramificación de vasos sanguíneos tremendamente alta. Y en general, ya, estas regiones están alrededor de las porciones del tercer ventrículo y después del acueducto de Silvio del cuarto ventrículo. Y la función, ¿por qué no tienen barrera hematoencefálica? Porque son regiones que requieren una comunicación entre el ambiente nervioso y la sangre, para donde el ambiente nervioso produce ciertas moléculas que no podrían pasar a través de una barrera. Por ejemplo, imagínense el siguiente caso. Ustedes tienen la glándula hipófisis, ¿verdad? Recuerdan esto en fisiología. La glándula hipófisis, por ejemplo, a nivel de neurohipófisis, fabrica oxitocina y vasopresina. Pero estas sustancias no podrían cruzar la barrera hematoencefálica. Entonces, la única forma de poder hacerlo es en una interfase directa entre el tejido nervioso y la sangre sin barrera. Ok. Hay otra región que me parece siempre muy interesante y que la comento mucho. Ustedes pueden revisar particularmente esta bibliografía y profundizar más en el tema. Hay un área especialmente interesante que es el área postrema. El área postrema, chicos, que está ubicada en la porción posterior, a nivel ya de tronco, diríamos, o sea, mirando ese tronco, es, es una región cuya sensibilidad fisiológica consiste en detectar tempranamente ciertas sustancias que intoxican al sistema biológico. Entonces, imagínate tú, por ejemplo, esto. Un sujeto no alcohólico, porque los sujetos alcohólicos tienen un trastorno un poquito de esta área ya. Un sujeto no alcohólico se intoxica bebiendo, no sé, cualquier porquería, vino tinto. Cuando el alcohol comienza a aumentar en exceso, cuando el alcohol comienza a inundar en exceso el líquido cefalorraquídeo, se produce una respuesta cerebral. Pero antes de eso, si el alcohol empieza en exceso a aumentar a nivel de área postrema, el área postrema, estudiantes, es una región, pero genial, porque induce el vómito. Entonces, de alguna manera, un sujeto que se intoxica con alcohol va a vomitar y va a salvar su vida. El alcohol es una sustancia muy peligrosa. Porque, ¿por qué es muy peligrosa? Voy a ponerlo en el siguiente perfil de perspectiva. Imagínese un cabro de 17 años que no tiene experiencia con el alcohol y bebe, digamos, una botella de vodka. En un tiempo, hay un caso que yo siempre cito, un caso real, en un tiempo de 25 minutos. Ese chico va a quedar en un estado de coma etílico y está al borde de la muerte. Si ese chico hubiese bebido un poco menos, es probable que se hubiese estimulado el área postrema del vómito, pero como su intoxicación es tan alta, incluso estas regiones del sistema nervioso central comienzan a apagarse
y por lo tanto no tienen la respuesta esperada. Entonces, ¿qué sobreviene después? Como el alcohol va a intoxicar el tronco encefálico, donde están los centros vitales de regulación respiratoria e indirectamente cardiovascular, entonces el chico puede entrar en un paro cardiorrespiratorio y morir por intoxicación alcohólica. Entonces, eso explica en primer término el coma alcohólico y en segundo término la muerte por intoxicación. Entonces, como ustedes ven, digamos, estos órganos circunventriculares tienen esa función, permitir un paso de sustancia entre la interfase tejido nervioso y cerebro, perdón, tejido nervioso y sangre o sangre y tejido nervioso, sin necesidad de que haya una barrera vigilante, porque en algunos casos se requiere eficiencia en el intercambio o en el traspaso. Em, Les pongo esta imagen para mostrarles que en general toda esta región, ¿verdad? Es la región, digamos, donde se ubican en general estos órganos circunventriculares. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Esos son los cuerpos mamilares, esa es la hipófisis que está ahí, ya está. Este es el tronco basilar, ¿verdad? Esto es cerebelo atrás y esto es tronco cefálico. Bien, voy a la siguiente. Ya. Ahora, cuando queremos identificar con mayor precisión esta barrera hematoencefálica, tenemos que decir lo siguiente. Voy a ir a la figura mejor y después podemos volver, si quieren, a esta diapositiva. Repasemos. Aquí hay un vaso sanguíneo por donde pasan sustancias. Estas sustancias, si son liposolubles, pueden filtrarse a través de las membranas y alcanzar el astrocito. Pueden llegar a través del astrocito, por ejemplo, a un nodo intermielínico, o pueden llegar directamente a una dendrita, o pueden llegar directamente a una sinapsis. Bien. Voy a la siguiente. El mismo esquema, pero en otro artículo, entonces, mostrando el vaso sanguíneo, muy delgadito en este caso, ya les digo, como del diámetro de un glóbulo rojo. Pero aquí hay un poquito más de detalle en esta figura, porque si se fijan, el autor de esta figura puso aquí el astrocito, que está en naranja, ¿verdad? Abrazando a este vaso sanguíneo, pero entre el vaso sanguíneo y el astrocito hay obviamente una lámina basal. ¿Se acuerdan de histología, verdad? Cuando tenemos células pegadas en un sistema, siempre estas células se pegan primeramente sobre una especie como de camita que es esta lámina basal. Entonces, en este caso, ¿verdad? Están las patitas estas de los astrocitos, que están aquí y ahí, la lámina basal en celeste debajo, y entre medio, ocupando estos espacios, como quien dice, para que no queden estos espacios en blanco, unas células llamadas pericitos. Ya está, tal cual, pericitos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que cuando una sustancia va viajando por el capilar, solamente pueda salir a través del sistema mediante el paso hacia los astrocitos. Porque si, imagínense ustedes, si va una sustancia aquí por el capilar y esta cuestión se rompe aquí, se empieza a filtrar y se filtra cualquier sustancia que no, quizás no debería estar aquí. Y eso va a provocar daño en el sistema nervioso. Entonces, para mantener la indemnidad de la barrera hematoencefálica, entonces necesitamos este complejo sistema o este complejo arreglo, si ustedes quieren. En algunas enfermedades, chicos, neurodegenerativas, en las fases intermedias y, por cierto, finales, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, se produce tal estado de neurodegeneración en el tejido, también en el síndrome de las vacas locas, también denominado Creutzfeldt-Jakob, que se pierde esta indemnidad y entonces se daña la barrera hematoencefálica y se producen microfiltraciones de toxinas desde la sangre hacia el tejido nervioso, complicando aún más el cuadro patológico. Voy a la siguiente.
esta es una imagen bien pictórica, como ustedes ven, ¿ah? Ahí está tomado de una página, así que hace diseños específicos para fisiología y tal, bien bonita. Y entonces miren ustedes, aquí adentro está el vaso sanguíneo, ¿verdad? Estas son las celulitas endoteliales del vaso. Entonces, aquí están las celulitas que están pegadas unas con otras. Por ejemplo, esta celulita de aquí está pegada ahí, esta de acá está pegada en ese lugar y esa de ahí en ese lugar. Entonces, el autor dice, oye, ampliemos a ver cómo está pegada. Y cuando ampliamos el cómo está pegada, vemos que está pegada de una forma muy especial. O sea, como quien dice, han visto como las empresas así, qué sé yo, mecánicas, no sé qué, que tienen unos sistemas como de remaches, así que pasan de un lado para otro y pegan una lata con otra. El piso de los autobuses, por ejemplo, están pegados con unas remachadoras. Bueno, algo así, en el fondo, vienen siendo estas estructuras que están aquí. Son verdaderas remachadoras ya de proteínas que se llaman tight junction, que permiten ir pegando la membrana de vez en vez. ¿Para qué? Para que no se vaya a filtrar entre medio de ese espacio el líquido que está dentro de la sangre hacia el espacio intercelular nervioso. Entonces, para que la única manera en la cual una sustancia pueda filtrarse sea que tenga que pasar a través de la pared endotelial del vaso sanguíneo, luego de la lámina basal, que sería eso que aquí está en rosadito, ¿verdad? Y luego de las patitas del astrocito que aquí están dibujadas en celeste. Ya, voy a la siguiente. En esta diapositiva, que es de otro paper, estamos mostrando un corte parecido a este, mira, ¿te fijas? Mucho más feo el dibujo, pero tiene una especificación que no tiene este. Si ustedes se fijan aquí, aquí el autor no puso los pericitos en este esquema, pero este autor, ahí tiene los pericitos y en el siguiente, ahí están también los pericitos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está el vaso sanguíneo. Hay una lámina basal aquí que estaría representada por esta línea negra probablemente. Luego esta célula en amarilla, que sería un pericito. Y entre medio de los espacios del pericito, estas patitas en verde, que serían las patitas de los astrocitos. Entonces, haciendo el cuento breve, las sustancias que están en el vaso sanguíneo pasan a través de la pared endotelial, a través del pericito y a través de las patitas del astrocito. Ok. Y aquí, lo mismo que hizo este autor, voy atrás de nuevo, que muestra como la ampliación de este pedacito y pone la style junction. Aquí este autor lo hace mucho más específico. Hace como el zoom aquí, entonces este cuadrito sería el zoom de este espacio, que ahí está mostrado en microscopía electrónica. Es una foto de microscopía de transmisión y ustedes se fijan que se ve perfectamente. Ese es el borde de un endotelio y a la otra vuelta, el borde del otro endotelio acá, y entonces entre medio hay una serie de elementos ahí. Y esos elementos son estos que están aquí. Las famosas Taillanchon, o sea, estos como remaches, y otras proteínas también eh, que van anclando a estas taillanchos. Por ejemplo, las claudinas, las ocludinas, que lo que van haciendo en el fondo es asociar estas proteínas como de remache al citoesqueleto celular para que realmente sea una construcción firme y no puedan meterse por aquí, por este espacio del medio, las sustancias y filtrarse a través del sistema. Ok, voy a la siguiente. Esta diapositiva es muy sencilla. Está mostrando, ¿verdad?, un pedazo de membrana de células endoteliales, que también son parte del mecanismo de la barrera hematoencefálica, indudablemente. Porque en el fondo todo esto es la barrera hematoencefálica, todo este mecanismo. Entonces tú dices, bueno, si desde la sangre hay una sustancia muy soluble, esa va a cruzar fácilmente a través de la barrera. ¿Qué sustancia puede ser muy soluble? El agua, ah, los gases respiratorios, en fin. Cuando tenemos sustancias liposolubles, como por ejemplo diazepam, ácido valproico, fluoxetina,
Estas sustancias también van a cruzar con bastante facilidad a través de estas células. Pero, y por eso les decía al principio cuando empezamos a hablar de barreras, pero si tenemos unas sustancias que tienen carga eléctrica, es decir, que son polares, estas no van a poder cruzar a través de la barrera. Entonces, a partir de eso, el farmacólogo dice, oye, cuando yo quiero fabricar una sustancia que llegue al tejido nervioso, tengo que darme cuenta que tiene que tener naturaleza eh, liposoluble o que tiene que permitirse ligar a un transportador de membrana donde también el traspaso sea muy fácil. Voy a la siguiente. Bueno, entonces, como les decía, a propósito del caso de Alzheimer, por ejemplo, puede ocurrir una disfunción de la barrera hematoencefálica. Entonces, aquí, por ejemplo, en estas imágenes ilustrativas, así generales, se muestra, ¿verdad?, un tejido anómalo en este corte transversal, ¿verdad? Se muestra un tejido anómalo que se fijan que estos son los ventrículos cerebrales y aquí este tejido está presionando a los ventrículos cerebrales. ¿Mm? Es un crecimiento tumoral, probablemente un glioma, y entonces cuando está ocurriendo este fenómeno, aquí también hay una alteración de la barrera hematoencefálica alrededor de ese tejido. Perfecto. ¿En qué otras patologías? Bueno, las que ustedes ven aquí, Parkinson, Huntington, esclerosis múltiple, enfermedad de Pick, em, demencia frontotemporal, enfermedad de Korsakoff por alcoholismo crónico, em, la neuropatología degenerativa de los fumadores de pasta base, qué sé yo, traumatismo craneoencefálico, infecciones intracerebrales como la sífilis, por ejemplo, etc. Bien. Em, bueno, nada especial. Entonces, astrocitos problemáticos se encuentran en materia gris del cerebro y también en médula espinal, tienen su más redondos, qué sé yo, tienen también una equivalencia de procesos como los hemos citado en los fibrosos. Bien, y aquí en esta fotografía, si ustedes se fijan, aquí hay un vaso sanguíneo, ya está, y aquí se está mostrando entonces astrocitos fibrosos que están así, bien teñidos, está bien bonito, esto está teñido con fucsina ácida, yo creo, no sé. Entonces se muestran ahí estos astrocitos fibrosos entre medio del tejido nervioso. El resto del tejido nervioso no se aprecia teñido porque quizás también podría ser que esta sea una imagen histológica con inmunohistoquímica. Voy a la siguiente. Hablemos ahora eh, de otro grupo de células estudiantes que son los oligodendrocitos. ¿Qué son estos oligodendrocitos? Son células capaces de envolver con vaina de mielina a distintos axones dentro del tejido cerebral. A diferencia de las células de Schwann, que generan un proceso equivalente, similar, pero en el sistema nervioso periférico. Bien, dicho esto, entonces, hay dos tipos de oligodendrocitos. Los interfasciculares, que serían estos que están mostrados aquí en el esquema, creo que tengo una imagen más grande después, y los llamados satélites, que pueden moverse entre medio del tejido para establecerse en un momento dado. O sea, los oligodendrocitos satélites son como una especie de células primarias oligodendrocíticas que pueden trasladarse de un espacio a otro. En cambio, estos se mantienen fijos en el tejido nervioso. Voy a la siguiente. Ah, no, sí, creo que la siguiente está aumentada la imagen. Entonces, nosotros podemos decir, tal como les he planteado, que son células mielinizantes. Y fíjense, interesante esto que entender que son el producto final de un linaje celular.
y que por tanto, como son el producto final de un linaje, ellos se han sometido antes a un programa complejo de diferenciación, de proliferación, de migración hacia los sitios donde van a constituir estas vainas de mielina alrededor de los axones. Voy a la siguiente. Ah, no, antes de eso, antes de ir a la siguiente, mira qué interesante la expresión al decir que los oligodendrocitos son células extremadamente vulnerables dentro del sistema nervioso central. Entonces, cuando tú dices, mira, hay un paciente, por ejemplo, que ha sido consumidor de solventes orgánicos como bencenos, tolueno, qué sé yo, nitrobenceno, etcétera, fenol, por inhalación. ¿Se acuerdan que antiguamente algunos pacientes adictos metían neopren, que era en el fondo un pegamento que tenía un solvente orgánico muy poderoso, que era el tolueno, y entonces, digamos, metían en una bolsa y entonces estaban todo el día inhalando los gases volátiles de este preparado? Bueno, esos gases volátiles entraban, ¿verdad?, en la vía aérea, se metían a la sangre, eran transportados porque eran lipídicos, o sea, o liposolubles, eran transportados hacia las membranas y podían entrar fácilmente a través de la barrera hematoencefálica y producir mucho daño en el tejido nervioso. Y dentro del daño del tejido nervioso, un tejido extremadamente vulnerable precisamente son los oligodendrocitos. ¿Y por qué son tan vulnerables respecto de los solventes orgánicos? Porque estas células esencialmente, ¿verdad?, contienen fosfolípidos que permiten, ¿verdad?, envolver una y otra vez capas de membrana a través de o sea, no a través, alrededor de los axones. Entonces, aquí en esta imagen, que es la misma que puse al principio, es una caricatura bastante buena, encuentro yo, mostramos aquí en celeste, por ejemplo, una neurona. Y entonces, esta neurona tiene un axón, ¿verdad? Aquí es la protrusión axónica o el cono axónico. Y entonces, aquí ustedes se fijan cómo este núcleo es de una célula que tiene estas patitas raras y que empieza a envolver a este axón, y también otra de esas patitas o prolongaciones envuelve a este otro axón. Entonces, el oligodendrocito es una célula que tiene procesos, y estos procesos permiten generar envolturas de muchas veces sobre los axones, provocando eh, este gran recubrimiento que entendemos se denomina vaina de mielina. Entonces nosotros decimos los oligodendrocitos inducen la mielinización del tejido nervioso. Y fíjense ustedes que aquí una pregunta bien interesante. ¿Y por qué es necesario que parte de este tejido nervioso esté mielinizado? Por dos razones. La primera, y la más obvia, es porque este tejido mielinizado permite una conducción del impulso nervioso más rápida que los no mielinizados. O sea, aquí el impulso nervioso, que es un cambio en en la polaridad de la membrana del medio externo respecto del interno, genera una respuesta electroiónica cuando hay una vaina de mielina muy rapidita, de modo que luego en este pedacito, en este nodo desnudo, salta nuevamente el impulso nervioso y luego de nuevo a través de este envoltorio mielínico pasa una actividad electroiónica y que vuelve a reproducir en esos trozos cortitos de membrana el transporte del impulso nervioso. Y eso es más rápido que si no existieran estas vainas. Eso es lo primero. Y lo segundo, estudiantes, es que cuando tú tienes una circuitería y empiezas mielinizarla, lo que estás haciendo en el fondo es decir, oye, esta circuitería es con la cual yo me quiero ir quedando. Entonces nosotros hablamos, por ejemplo, en neurobiología del aprendizaje,
usamos la siguiente expresión. Decimos, la estimulación temprana en los individuos en desarrollo va provocando una selectividad neuronal que permite establecer la configuración de ciertos circuitos asociados a la plasticidad neural necesaria para establecer correlaciones entre distintas regiones del sistema nervioso central que permitan dar cuenta de los estímulos que este sujeto está recibiendo en esta vida temprana. Asimismo, una vez que se van estableciendo estos circuitos y se van consolidando, los oligodendrocitos van mielinizando estos circuitos para estabilizarlos en el tiempo. Entonces voy a dar un ejemplo un poco rudo, sencillo quizá, que es el siguiente. Si ustedes en sus casas tienen un piano y tienen un chiquito recién nacido que empieza a oír piano y que en un momento dado puede subirse al teclado del piano y caminar sobre él y luego aprender a golpear las teclas del piano, cada vez que haga esto, el piano va a producir sonidos. Por lo tanto, él va a establecer una relación entre su corteza motora, cuando aprieta la tecla del piano, y la corteza auditiva, cuando recibe el sonido del piano. Pero esto no es todo. Cuando él siga creciendo, además él va a poder ver en qué lugar aprieta las teclas del piano y por lo tanto va a aparecer una tercera corteza que se relacionaría con este proceso. De modo que en el futuro se van construyendo circuitos córtico-corticales. Que son los circuitos córtico-corticales? Asociaciones entre distintas regiones corticales del cerebro, asociados a un entorno, ¿verdad?, común de estímulos relacionados. Entonces, ¿qué son los estímulos relacionados? Por ejemplo, cuando veo volar una gaviota y la veo cantar. Cuando aprieto la tecla del piano, ¿verdad? Y cargo y siento mi dedo que golpea la tecla y hago la acción motora y siento el sonido, ¿verdad? Que produce el piano después de esa acción, etcétera. Y de eso se trata en el fondo esta maduración del sistema nervioso central, y todo lo que hacemos en la vida está basado en estos procesos madurativos. De modo que los oligodendrocitos son estructuras que participan en el proceso de consolidación de la circuitería. Por esa razón es tan dramático cuando los sujetos comienzan a intoxicar su cerebro con solventes orgánicos, porque estos solventes orgánicos empiezan a diluir las vainas de mielina de estos oligodendrocitos y empiezan a destruirse estos circuitos previamente formados. Ok. Aquí tenemos, estudiantes, perdón, aquí tenemos un axón y tenemos un dibujo de tres perspectivas. Una perspectiva en plano, mostrando un oligodendrocito y cómo se va a envolver en el axón. Una perspectiva tridimensional, donde no se muestra el oligodendrocito, sino que solamente la membrana, y una perspectiva en un corte sagital a lo largo de este axón. Así como cortar un pepino a lo largo, miti miti. Entonces, en la primera vemos que el oligodendrocito empieza a envolver el axón varias veces. En la segunda vemos que esa envoltura va ocurriendo así. Entonces pasa una vez, dos veces, tres veces, al grado en que en algún minuto queda ahí, en la región más externa, ¿verdad? Eh,
podría quedar eventualmente incluso el núcleo del oligodendrocito o simplemente la proyección de esta patita. Y en la imagen sagital vemos cómo aquí parte la primera envoltura, luego parte la segunda envoltura y luego la tercera y la cuarta. Y ustedes se fijan en esta imagen que a medida que va siendo envuelto por la membrana y constituyendo esta masa que es la vaina de mielina, las caras internas de la envoltura son un poquito más angostas que las externas. De modo que como eso es así, queda redondito por fuera, porque estas son más cortitas, esta un poquito más larga, después la otra más larga, entonces va quedando apretadito y redondeado hacia afuera. Perfecto. Entonces, ¿cómo se le llama a esta imagen en la diapositiva, verdad? Mecanismo de mielinización del sistema nervioso central. Una presentación esquemática simplificada donde los oligodendrocitos desarrollan mielinización en varios puntos de vista. Perfecto. Voy a la siguiente. Esta es otra imagen, una imagen, dijéramos, bastante más artística, si ustedes quieren, mostrando al oligodendrocito es el cuerpo celular, ¿verdad? Y entonces mostrando cómo estas proyecciones estiradas así, ¿ah? Por eso es como tan artística, porque eso no se encuentra nunca en la naturaleza tal cual, sino que se va enrollando al tiro, pero como estiradas, y mostrando entonces este pedacito como de sábana, ¿se fijan? Donde aquí está el axón y va a empezar a producirse todo el enrollamiento del sistema. Estas que tienen acá son imágenes de microscopía electrónica de transmisión. Entonces, aquí, por ejemplo, este es el axón. Y eso que está después es un pequeño espacio, ¿verdad? Periaxonal, periaxonal y luego después las múltiples envolturas de la vaina de mielina en el sistema. Esto mismo en un corte sagital a lo largo del axón. Perfecto. Voy a la siguiente. Ahora, chicas y chicos, voy a hablar de unas células que son distintas a las anteriores, que son estas células denominadas células de la microglia. Lo primero que hay que decir es que las células de la microglia no se originan en el sistema nervioso central. ¿Pero cómo? ¿Dónde se originan entonces? Las células de la microglia, estudiantes, son de origen mesodérmico, no son de origen ectodérmico. Por lo tanto, provienen, ¿verdad?, del mesénquima, provienen, en este caso, del tejido óseo que está alrededor del sistema nervioso. Y migran a través del tejido cerebral y cuando ya llegan al tejido cerebral, cambian un poquito de forma y adquieren este fenotipo morfológico ramificado denominado microglia en reposo. Algunos le llaman microglia, no pasa nada, puede decirse de ambas maneras. Ok, voy a la siguiente. Este esquema es muy gráfico y creo que va a explicar muy bien lo que está ocurriendo. ¿Qué tenemos acá? Fíjate que en este esquema de este estadio adulto, ya está, estamos mostrando distintas células. Las que están en azul son neuronas, las que están en rosa son astrocitos y las que están en verde son de las que vamos a hablar, que son las microglias. Entonces, estas microglias, fíjense, dame un segundo, a ver, espera, me está molestando. Ahí sí. Estas microglias, ya, se originan de la siguiente forma. Mira, aquí hay un embrioncito, ¿verdad?
este es el saco vitelino. Entonces, aquí se ve cómo unas celulitas llamadas progenitoras de la microglia, ¿verdad? Empiezan a reproducirse dentro de este sistema mesenquimatoso, mesodérmico. Y entonces ustedes se fijan que aquí está este embrioncito, ¿verdad? Estos son los arcos aquí, qué sé yo. Esto es el mielencéfalo. Y entonces ustedes se fijan que aquí está este tejido que todavía es un tejido blandito y transparente, que va a ser la calota craneana. Todavía no se está muy, muy temprano, esto están recién los pliegues, ¿verdad? Esto es telencéfalo, ¿verdad? Diencéfalo, etc. Entonces, aquí lo que hizo el autor fue sacar este embrioncito del vientre materno de la rata, cortar el casquito este con una tijera y llevarlo al microscopio. Entonces, cuando lo llevó al microscopio, encontró que en ese bordecito delgado de este casquito cartilaginoso se encontraban estas celulitas llamadas progenitoras microgliales. Luego, en un estadio más maduro del embrión, nos damos cuenta cómo estas células progenitoras microgliales van a dar origen a una diferenciación llamada células de la microglia. Y cómo estas células de la microglia, que son unas estrellas sencillas, muy sencillitas, cuando ya se van integrando al tejido nervioso, van formando esta estructura característica. Perfecto. Y la siguiente. Ah, no, perdón. Vuelvo atrás entonces. Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo estas células de la microglia aquí? Estudiantes, estas células son muy importantes, porque estas células de la microglia están comprometidas en distintos procesos de regulación metabólica del vecindario, del ambiente intertisular, intersticial del tejido nervioso. Entonces aquí hay muchas cosas. Si muere una neurona, si muere una célula glial, van quedando, por ejemplo, por apoptosis, va quedando cuerpo apoptótico en el sistema. ¿Quién barre esos cuerpos apoptóticos? ¿Quién los saca? ¿Quién los digiere finalmente? Bueno, las células de la microglia. En otro momento, imagínense ustedes que está la desgracia de que por algún motivo se infecta este tejido nervioso. Si este tejido nervioso llega a infectarse, entonces las células de la microglia tienen que hacer sonar, así como en los barrios, las alarmas comunitarias, tienen que hacer sonar una alarma comunitaria. ¿Y qué son estas alarmas comunitarias para las células microgliales? Bueno, son, por ejemplo, citoquinas proinflamatorias, las IL, IL-6, por ejemplo, IL-3. Y estas citoquinas proinflamatorias van a producir una cascada, una tormenta, como se ha estado estableciendo ahora, eh, cit- cytokine storm, una tormenta de citoquina que va a provocar que muchas células de este ambiente empiecen a reaccionar, cada una con sus capacidades propias. Entonces, el proceso inflamatorio en el cerebro, o sea, a ver, quiero decirles, estudiantes, que la inflamación no es algo malo, que de hecho la inflamación es fundamental para advertir al tejido saludable que hay un problema. Es como si dijéramos, oye, mira, entraron a robar el barrio y alguien activó una alarma comunitaria. Entonces, la alarma comunitaria generó un tremendo jaleo en todos los vecinos del barrio. Y eso genera problemas, indudablemente. Se despiertan los vecinos que tienen que trabajar, no sé qué, sale toda la gente, si la alarma es de noche, en fin, etcétera. Llega la policía, en fin. Eso es precisamente una cascada proinflamatoria. Entonces, ¿por qué no es mala? No es mala porque permite advertir a todos los que están participando de este proceso tisular que hay algo que está ocurriendo. ¿Dónde está el problema?
Cuando estas citoquinas proinflamatorias generan una actividad muy proliferativa. Y entonces muchas células se ponen en guardia y entonces estos procesos inflamatorios empiezan a producir a la larga procesos neurodegenerativos. Por esa razón, la inflamación de cualquier tejido estudiante, a pesar de que estamos hablando de nervioso, pero particularmente de cualquier tejido, es importante. Solo que hasta un cierto punto. Desgraciadamente, nuestros sistemas biológicos son bastante exagerados y redundantes. De modo que empiezan a repetirse las mismas instrucciones una y otra vez. Y bueno, eso tiene un beneficio también. Y es que se asegura que ocurra lo que tiene que ocurrir. Pero esta redundancia provoca problemas secundarios, como por ejemplo extravasación periférica del fluido vascular. Y entonces eso provoca intoxicación del tejido nervioso en este caso y muerte neuronal. De modo que hay que ir con calma. Entonces, resumiendo, las células de la microglia son células activas en el proceso inmunitario dentro del sistema nervioso central. Estas células activan cascadas proinflamatorias basadas fundamentalmente en interleuquinas, en citoquinas proinflamatorias. Y por último, estas células de la microglia se derivan del tejido mesodérmico y no ectodérmico como el resto del tejido nervioso. Voy a la siguiente. Hablemos de estas células ependimarias. Hoy me quedan 10 minutos de clase. Estas células ependimarias son células que están tapizando el interior del tejido nervioso. Ya vimos en embriología, por ejemplo, ¿verdad? Que el tejido nervioso tiene estos cuernos, el cuernos laterales anteriores, el cuerno occipital y el inferior, ¿verdad? Conectados por agujero de Monro, conectados por el agujero de Monro hacia el tercer ventrículo, del tercer ventrículo por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo, y ahí el canal del epéndice. Bueno, toda esa estructura, incluyendo el canal ependimario, están eh, revestidos de células ependimarias. Entonces podríamos decir, ¿cómo se plantea? Que son células cuboidales, constituidas por un epitelio simple, como siempre, ¿verdad? Apoyados en una lámina basal, revisten las cavidades ventriculares, son células muy especiales porque tienen una gran cantidad de mitocondrias y un citoesqueleto bien especial de filamentos intermedios. Y ya se los dije al principio cuando les presenté la clase, que una de estas modificaciones de las células ependimarias se llaman tanicitos. ¿Ya está? Y particularmente dentro de las cavidades ventriculares hay unas proyecciones rojizas de un tejido que se ve así como pastoso y que son los plexos coroideos. Voy a la siguiente. Entonces, perdón, plexos coroideos. Bien, voy a la siguiente. Entonces, este es en esta figura, una ampliación histológica de esta que está aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Verdad? Un corte transversal de médula espinal. Y entonces aquí vemos las astas posteriores sensitivas y las astas anteriores motoras, ¿verdad? Y aquí vemos los nervios espinales, ¿verdad? Con las vías sensoriales o sensitivas hacia adentro y las vías motoras hacia afuera. Bien. Y aquí vemos las astas, ¿verdad? En la cara interna, y esto es la sustancia blanca representando los tractos espinales. Y aquí en el centro, que está ampliado en la fotografía, vemos entonces el canal central de la médula espinal, también llamado canal ependimario. ¿Y por qué se llama así? Porque las células que rodean a este canal son células ependimarias. Bien, voy a la siguiente. Creo que puede devolverse a la anterior, por favor. Sí, por supuesto. Ya, gracias. Bien.
Entonces, no, perdón, esa quedó, quedó descuadrada. Entonces, fíjate, aquí mira qué interesante. Esta imagen es muy bonita. Esta es una imagen histológica mostrando las células ependimarias y aquí adentro hay un vaso sanguíneo. Esos puntitos que se ven ahí son glóbulos rojos. Entonces, estos son vasos sanguíneos que están todos arborizados así. Y aquí se ven las células ependimarias alrededor. Entonces, esto de aquí podría ser este esquema. Coincide, de hecho, increíblemente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos un pedazo de vaso sanguíneo, así como es como una tetilla de vasos sanguíneos. Se imagina más o menos cómo es la estructura, ¿no? O sea que este es como un vasito así, como aplastadito, un vaso arterial aplastadito, y tiene ese cobertor por fuera, que son las células ependimarias. Entonces hay una lámina basal aquí, las células están puestas encima, y todas las celulitas ependimarias tienen estas como patitas delgaditas, como cilios ahí alrededor. Bien. Entonces, aquí hay una sustancia, ponte tú, X. Entonces, esta sustancia puede salir a través de estas células ependimarias y a la vez puede ciertas sustancias que están aquí afuera cruzar a través de esta célula ependimaria y meterse al sistema sanguíneo. O sea que es como una prolongación de lo que podríamos entender como barrera hematoencefálica. Entonces, en el fondo, esto que está aquí es una vueltita de este tejido que se está mostrando aquí en la aguja. Mira, te fijas que aquí hay este es el tercer ventrículo y este es el borde casi del ventrículo lateral. Entonces, este es el cuerpo calloso y este es el fornix aquí, esa región más blanquita, ¿verdad? Entonces, esto aquí es el acueducto de Silvio, este es el cuarto ventrículo acá. Este es colículo inferior, colículo superior, ¿verdad? Y ahí está pineal. Entonces, tú te fijas, este tejido tiene un montón de vueltitas y esta podría ser una de esas vueltitas. Por lo tanto, este tejido que está aquí es el plexo coroideo del tercer ventrículo en este caso. Muy bien, voy a la siguiente. Entonces, en esta fotografía, o sea, en este dibujo de Frank Netter, vemos cómo funciona este sistema de las células ependimarias asociadas a los plexos coroideos para la construcción del líquido cefalorraquídeo. También se le puede llamar cerebro espinal, ¿ya? Pero ojo, la primera expresión, líquido cefalorraquídeo, no se dice encefalorraquídeo, ¿ya? Por favor, es líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal. Bien, entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad? Esto es ventrículo lateral, esto es tercer ventrículo, este es el agujero de Monro, este es el acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, ¿verdad? Canal central de la médula espinal o canal ependimario. Entonces, aquí ustedes ven cómo hay células ependimarias constituyendo el plexo coroideo. Entonces, este es el plexo coroideo de los ventrículos laterales. Este es el plexo coroideo del tercer ventrículo. Y si ustedes se fijan, aquí en el cuarto ventrículo también hay otro plexo coroideo. Especialmente, chicas y chicos, aquí hay dos orificios chiquitos que se llaman agujeros de Luschka, uno por este lado y el otro por este otro lado de la figura que no está presentado, y luego un agujerito aquí central que se llama agujero de Magendie. También se le llama apertura mediana, yo no estoy muy acostumbrado a decirle así, y le digo simplemente agujero de Magendie. Bien, entonces, como aquí en este tejido rojito hay vasos sanguíneos, porque voy a ir hacia atrás, aquí está el vaso sanguíneo y aquí está este tejido rojito. Entonces, aquí se forman estos plexos coroideos. ¿Qué hacen ellos? Fabrican líquido cefalorraquídeo. ¿Hacia dónde? Hacia esta cavidad. Por lo tanto, todas estas cavidades están llenas de líquido cefalorraquídeo, incluyendo este borde del hipotálamo, porque este es adeno, este es neuro, ¿verdad? Esta es la porción del tuber de la hipófisis, este es el quiasma óptico, y aquí hay una pequeña cavidad donde está el hipotálamo. Bueno, todo esto está bañado con líquido cefalorraquídeo. ¿Verdad? Entonces, este líquido cefalorraquídeo, que es fabricado aquí y que simultáneamente es fabricado también acá, fluye a través de este sistema de ductos. Pero cuando llega al cuarto ventrículo, se mete por el agujero de Luschka y por el agujero de Magendie y luego fluye por este espacio que está en café. ¿Y cómo se llama este espacio en café? Se llama espacio subaracnoideo.
¿Y para qué fluye por el espacio subaracnoideo? Para que en un momento dado llegue a estas cositas que son como arbolitos, y esas cositas que están ahí se llaman granulaciones aracnoideas. Y entonces desde ahí se van a filtrar hacia este enorme seno venoso, ¿verdad? Para ir a parar hacia la yugular y por lo tanto hacia la vena cava superior y por lo tanto hacia la circulación general. O sea, dicho de otra manera, chicas y chicos, el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos y se drena hacia el espacio subaracnoideo para terminar finalmente en la sangre venosa y de retorno al sistema vascular. Ya, en fin. Un par de comentarios, son las 11, les voy a robar un par de minutos. Para cerrar este punto, voy a quedar con un grupo de células al final, que lo vamos a dejar ya en la siguiente clase. Entonces, a pesar de que quizás podría no, no, creo que no. Entonces, este es el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Aspecto claro, volumen 150 ml. Se produce en forma normal, estudiantes, 0,5 ml por cada minuto en nuestro plexo. La presión del líquido cefalorraquídeo a nivel lumbar es entre 60 y 150 milímetros de mercurio, es bastante la presión. Entonces aquí se muestra una imagen de una paciente, ¿verdad?, a la cual le van a sacar una muestra de líquido cefalorraquídeo haciendo una punción, ¿verdad?, a nivel subdural. Y aquí la composición, proteínas, ya, glucosa, cloruro. No deberíamos encontrar en general células en el líquido cefalorraquídeo a lo más de 0 a 3 linfocitos por cada milímetro cúbico. Si hay un número superior al linfocito, ponte tú 500, 300, entonces podemos pensar que hay una infección intracerebral. Ya está, por ejemplo, en meningitis vamos a encontrar un líquido cefalorraquídeo que tiene un importante contenido de linfocitos y también, por supuesto, de de algún otro elemento biológico, podría ser bacteria, o si los virus no van a aparecer, pero puede haber un sistema de inmunodetección que pudiera detectar los cápsides virales. Bien. Y con esta idea de la hidrocefalia voy a terminar hoy día. Entonces, aquí tenemos un chiquito, ¿verdad? De crecimiento neurotípico. En realidad, el esquema está un poco mal hecho, ¿ah? Debo decirles al tiro, porque si tú te fijas, la carita de este niño tiene un perfil y esta tiene casi el mismo perfil, apenas un poquito más desplazado el cráneo, pero en realidad tiene bastante más diferencia su carita cuando hay hidrocefalia. Pero bueno, entonces aquí vemos ventrículo lateral, cuerno antero superior, ¿verdad? Cuerno occipital, cuerno inferior. Tercer ventrículo, ¿verdad? Ese puntito que está ahí es la adhesión intertalámica, ¿verdad? Y acueducto silvio, cuarto ventrículo. Y acá este chiquito tiene mucho más grandes los ventrículos laterales, el tercero y el acueducto silvio incluso, y el cuarto. ¿Y por qué razón? Porque probablemente en alguna parte del sistema tiene una obliteración, está cerrado el flujo o, por otro lado, está produciendo más líquido cefalorraquídeo del que puede drenar. Entonces, estas cavidades empiezan a agrandarse dentro del cerebro. Y así llegamos a una situación como esta. Estos son casos muy frecuentes en países como la India, y entonces esta chiquita, desgraciadamente, tiene una potente hidrocefalia, y a esta hidrocefalia también se le llama síndrome del sol naciente, porque tú te fijas, debido a la presión que ejerce el líquido, tira hacia abajo el globo ocular, y entonces se ven apenas los globos oculares en la cavidad. ¿Ya está? Aquí vemos ¿qué es esto? Un TAC. Un TAC mostrando las cavidades ventriculares enormes de una persona con hidrocefalia. ¿M? En un corte más inferior vemos los polos de los ventrículos laterales en la porción inferior. ¿Qué se hace en estos casos? Hoy día la solución es muy simple, por supuesto, en los países que tienen los recursos, no es el caso del país que les mencioné, y es que cuando ya se detecta inmediatamente
el trastorno, se coloca una válvula entre medio de los dos hemisferios cerebrales, una válvula intracerebral hacia el ventrículo lateral. Entonces se coloca la valvulita y entonces la válvula drena, de acuerdo a una regulación de flujo, ese líquido cefalorraquídeo y se libera hacia la cavidad abdominal. Por supuesto, tiene ahí unos sistemas de filtrito y no sé qué. Además, la cavidad abdominal no tiene bacterias en el interior y por lo tanto no hay problema con ese drenaje. Bien. Estos chicos después tienen una vida normal y su cabecita no genera este trastorno provocado porque no hay compresión suficiente del cefalorraquídeo por el hecho de estarse drenando. Y Profe, ¿sí? Dime. ¿y tenían dificultad en el tercer ventrículo y en cuál otro? ¿Cuál El otro era más? ventrículos laterales. Lateral y tercer ventrículo son los más importantes. El tercero y los laterales. Ya. Exactamente. Nada, y aquí vemos de nuevo el sistema, ya lo he mencionado 1000 veces, así que no, ventrículo, o sea, bien digo, ventrículo lateral, cuerno superior, ¿verdad? Cuerno occipital, cuerno inferior, agujero de Monro, ¿verdad? Tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, canal ependimario. Y ahí el agujero de Magendie en el centro o foramen medio y los dos agujeritos por un lado que son los agujeros de Luschka. Listo. Ya, ahí quedamos, chicos. Son las 11:05. Bien. Nos quedaron 5 diapositivas, pero de todas maneras, no sé, si quieren las termino. ¿Qué me dicen? El primero que habla define. Nadie quiere quemarse. Ok, listo. Suspendemos entonces. Estudiante, a ver, atentos entonces. No sé si vamos a hacer ese control. Em, se los comunico durante la tarde. Y luego, lo último es que, bueno, van a tener esta grabación, la pueden revisar y probablemente les voy a poner una cápsula con lo que quedó, para no detenerlos en el tiempo, porque todos tenemos nuestros tiempos programados y nadie tiene derecho a alterar eso. Pero sí, probablemente les haga una cápsula con las cinco diapitos que quedaron. Ya. ¿Alguna pregunta o comentario, estudiantes, antes de que nos despidamos? Profe, Sí, no han subido dime. de Sí. los controles todavía. ¿Cómo, perdón, Denise? ¿Qué cosa? La nota de los controles, del primer control. Del primero. Ya, ok, Denise. Perfecto. ¿Algo más?